Gracias por la invitación. Margo, felicidades. La verdad, un gusto. Yo me siento muy honrado de estar aquí. Desde, no sé, 1980 creo que te conocí como maestra. El hacer este texto me contagió de un entusiasmo original desde que fui a tus primeras clases y pues esto es parte. Felicidades. Margo Glantz, los andamios de una lectora deslumbrante. 1. La acción de la escritura, la lengua en la mano. ¿Por qué Margo Glantz rescata novelas clásicas del siglo XIX o recupera relatos de viajeros poco atendidos y nos los devuelve con nuevos pesos y contrapesos de carácter contemporáneo? ¿Qué hace para descubrirnos como lectora y escritora las novedades ocultas de personajes, genealogías, paisajes, confecciones soterrados? Sin duda, uno de los mecanismos de Margo es la adopción de una mirada abierta y dinámica que sabe mudarse en forma sorprendente de canales de lectura navegables pacíficos tradicionales para ofrecernos imágenes de contraste que a su vez nos revelan las arterias que subyacen vigentes en los textos que recupera. Y estos cambios de tonalidades los hace porque ella misma como escritora despliega la creación y la combina con los oficios de la maestra y la lectora bajo una clave fundamental. La escritura es un tejido y como tal puede constituirse en cuerpo o vestidura, desnuda o cubre a otro cuerpo. En efecto, la escritura es una forma de cifrar una experiencia, pero también de develar o descubrir, pues esa misma escritura supone a su vez la lectura otro tejido. De tal suerte que una de las primeras claves nos la ofrece su obra La lengua en la mano. En la breve advertencia que introduce a ese libro misceláneo sobre textos de los siglos XIX y XX, ensayos que ahora podemos ver como un punto de partida de la poética de Margo, nos advierte: la lengua en la mano puede ser, sobre todo, la posibilidad de traducir a las páginas en blanco aquello que antes era intraducible, pero también puede uno encariñarse con una placentera y exploratoria relación o con una verdad tajantemente exhibida por la lengua cuando se monta sobre la mano y produce la escritura. Algunas obsesiones se repiten, disculpables quizá, si se piensa que antes de poder deglutir lo que lleva dentro de la boca la lengua, ha necesitado de la mano que ejecute el viejo mecanismo de la conducción. Hasta aquí Margo. En otras palabras, la lengua en la mano es, ante todo, un acto y un vaso comunicante en la medida de sus posibilidades, pero en Margo suele ser, por lo general, un impulso racional y creativo que con frecuencia supone relacionar lo imposible en este acto vital y deslumbrante, relacionar la experiencia de la escritura con el cuerpo, explorar alguna correspondencia y descubrirla en la propia escritura, un acto que implica traducción, invención y que con la mano es también oficio, técnica, conducción. Por ello, Margo muestra que la escritura es, en realidad, el cuerpo que está sujeto a otras texturas, a otras miradas, a otras vestiduras que pueden ser la propia experiencia de la lectura. 2. ¿Se escucha bien? 2. Lecturas de la novela en el siglo XIX. Los ensayos de Margo, en efecto, parecen a veces textos que se despliegan sobre otros para establecer nuevos puentes, nuevos caminos a partir de una mirada que establece analogías y que explora, reordena otros elementos. En ese sentido, la escritura es un acto de extrema vitalidad y riesgo porque representa el trazo de cartografías, conductos relacionables a través de nuevos tejidos. Cuando leemos el ensayo sobre Paino, el huérfano primordial, el niño expósito, la novela ya no vuelve a ser la misma, pero si llevamos esto hasta sus últimas consecuencias, tampoco México. El vientre monstruoso y legítimo de Pascuala es el que engendra en forma tardía la novela que nace justamente de ese embarazo y que permite
esbozar aspectos importantes de la mentalidad mexicana de principios del siglo XIX. Y es que, una vez embarcados en esa metáfora, la novela se redimensiona hasta extenderse y alcanzar la realidad nacional del siglo XXI. Las formas de accionar y relacionar esa escritura resultan ciertamente nuevas maneras de alumbrar otro texto, como un tatuaje que crece, sobrepuesto, adherido a otra piel, sobre las novelas de Manuel Paino o de Federico Gamboa, por ejemplo. Esta superposición de textos en la mirada de Margo se sustenta no solo en la sensibilidad y la creatividad, sino en el cuidado del lector riguroso que estudia las obras, no solo desde su tradición crítica literaria, sino a partir de otras disciplinas como la antropología, la historia, la sociología, entre otras. Así pues, conduce esta multiplicidad de aproximaciones asumiendo la escritura como metáfora del cuerpo y la lectura como un tejido que se adhiere a ese otro organismo. Este punto de partida le ha permitido, desde sus primeros escritos, estudiar la idea del cuerpo como reflejo de la historia moral o social, pero también como reflejo de la vida personal. Si Margo trae a colación las famosas fisiologías del siglo XIX y revisa la escritura de Guillermo Prieto, es porque su interés se centra en revelarnos la fuerza política y moral de esos cuadros de costumbres, a través de metáforas que permiten una iluminación distinta, una escenificación que traduce en vitalidad la reproducción ficticia de los actores. En ese sentido, Margo acoge herramientas de reproducción lumínica que permiten introducir aspectos como la teatralidad y la forma folletinesca de la historia mexicana a través de la novela. Ejerce la mirada como instrumento de disección de un cuerpo y su vestidura mediante el lenguaje. Las técnicas de esta lectora funcionan como fluidos de alto contraste que con sus cámaras de luz nos develan aspectos inéditos de una realidad textual enriquecida. Por eso, elementos como el vestido, las joyas o el calzado se convierten en objetos importantes para analizar el cuerpo de la mujer mexicana en las novelas. Dice Margo del Libro Santa: quizá no haya mejor manera de resaltar algunas imágenes de la mujer mexicana que la revisión de las que ofrece su cuerpo en la literatura, especialmente en ciertas novelas de finales del siglo XIX. Y unas páginas después afirma: se trata de un libro que oculta en el cuerpo de su relato el cuerpo de Santa, o mejor dicho, lo escamotea y lo fragmenta. Un libro hecho de vociferaciones y silencios, un libro que encubre la crítica contra el régimen que lo produce mediante reflexiones edificantes, un libro que en realidad, y a su pesar, nos ofrece la metáfora agigantada del porfiriato. Este libro múltiple nos vende en ediciones sucesivas la carne de Santa. Hasta aquí Margo. O bien, dentro de estos andamiajes advierte que gracias al mimetismo y memoria, Prieto, aunque añado a Paino, Inclán o a Cuéllar, logra la escritura de la patria durante el tiempo de representación. Si Guillermo Prieto es un escritor que usa el caleidoscopio para proyectar esa realidad textual, para Manuel Paino y Luis G. Inclán es la edición por entregas la única capaz de representar la verdadera realidad histórica de México, su formación. En cambio, Cuéllar, a través de su linterna mágica y la moda francesa, dispone de instrumentos que usa Margo para diseccionar y dilucidar a la mujer mexicana. Por su parte, Gamboa es quien hace del cuerpo y nombre de Santa una alegoría de la modernidad y de la sensualidad, porque en el siglo XIX, dice, lo femenino se convierte en el signo inevitable de una nueva forma de ver y también de no ver, de lo representable y de lo no representable. Nos dice Margo sobre Santa, y en ese deslizarse fraudulento de la palabra que corre como la seda resbalosa sobre las carnes rosadas de la muchacha y detiene la desnudez pecaminosa en los puntos suspensivos con que un falso pudor le cierra la boca
toda la economía de poder se manifiesta en la metonimia. 3. La construcción de México en episodios. Particularmente estos procedimientos se complementan y se reafirman en el caso de la literatura nacional del siglo XIX por un conocimiento de la historia mexicana y la novela europea que hace posible establecer zonas críticas entre la tradición literaria americana y la del viejo mundo. Dichos estudios sugieren procesos de escritura distintos, genealogías diversas que parten de contextos y necesidades disímiles. Por eso, cuando Margo revisa el caso de Astucia, podemos leer párrafos sugerentes como el siguiente. La novela mexicana fue publicada en periódicos de circulación local que nunca llegaron a tener el carácter empresarial de la novela europea y son textos específicamente mexicanos por el material utilizado, por la manera como lo tratan y por su lenguaje. El modelo exterior de Astucia es el del folletín, aunque fue publicada en la forma de libro y describe, como otras novelas mencionadas, episodios que mimetizan una realidad que también sucede de manera episódica. Podría decirse, exagerando, que la historia decimonónica de México es una verdadera historia de folletín y los escritores simplemente calcaron ese molde para organizar su narrativa. Hasta aquí la cita. Estas insinuaciones no solo son discretos apuntes o guías para el lector, sino que representan hipótesis de trabajo que sirven para articular una tradición en la narrativa decimonónica. Así lo demuestra todo el libro que reúne la obra de Margo sobre literatura del siglo XIX. Las novelas que ahí revisa tienen esta arquitectura, ese molde, y constituyen obras maestras de nuestra literatura, sujetadas a una historia que se sabe por entregas cronológicas del acontecer mexicano. La postura de que la historia mexicana es el reflejo de una realidad episódica y que tiene su forma natural en el folletín resulta clave para entender las dimensiones de el relato calidoscópico de Guillermo Prieto, y que Margo no duda en llamar gozoso por su carácter teatral y acaso acrítico. Por ejemplo, en el caso de Manuel Paino nos dice: creo pertinente subrayar que su conocimiento de las instituciones eclesiásticas, jurídicas y educativas, la tenencia de la tierra y el intrincado sistema de las corporaciones religiosas en México le otorgan a la narrativa folletinesca de Paino un fundamento profundo y sólido y sitúan con autoridad histórica varias de las aventuras que viven sus personajes. Lo interesante es que esta misma hipótesis tiene además otra vertiente en cuanto a la originalidad de la formación de la literatura mexicana, extendida sobre los procesos de producción literaria y el desarrollo de los proyectos de imprenta del siglo XIX. Margo Glantz plantea que si bien es cierto que la novelística mexicana adopta, por un lado, la historia de México como un relato folletinesco, también tiene esta otra estirpe, porque sus novelas no son simples copias de las novelas de folletín producidas en Europa. Más bien, el sistema de producción en México parece una forma de crear opinión pública, identificar una sociedad en espejos o retratos literarios para afirmar una comunidad cultural, una nación que se legitima y por tanto no se cuestiona. ¿Acaso por esa razón los cuadros de costumbres de ese momento no sean lo suficientemente críticos? Por otro lado, el folletín resulta una forma que en el tiempo y el espacio, en un territorio que se construía episódicamente y que estaba en vilo por la anarquía, servía para fortalecer, paradójicamente, una identidad común derivada de esos cuadros y retratos. Finalmente, una sociedad que se legitimaba en su devenir moralizante y educativo. No en vano, el modelo del folletín, como lo advierte Margo, inicia desde la independencia, antes de que en Europa se comercializara. El folletín no es plenamente una moda de los editores y escritores, es un recurso indispensable para una literatura emergente. Dice: la lectura de Lizarde
de Lizardi y por lo tanto de Inclán sería semejante a la de un manual cívico, un espejo fidedigno de un pasado mexicano en el que se siguen reconociendo los mexicanos 100 años después. 4. Viajeros del siglo XIX, la invención de México transita en la India. El interés de Margo por los viajeros no es una casualidad, sino una vocación, porque la propia escritora ha sido una viajera permanente en toda la extensión de la palabra. Para Margo, la aventura de los viajeros extranjeros en México durante el siglo XIX es el relato de un segundo descubrimiento basado en la idea del exotismo. Esta tuvo como antecedente la leyenda negra de España y la disputa del Nuevo Mundo, pero también la actualización que hizo Alexander von Humboldt y los descubrimientos del siglo XVIII. Este trasfondo, con el panorama de la independencia y las motivaciones del romanticismo, detonó una curiosidad que representó una suerte de redescubrimiento fomentado por ese exotismo. El relato de esos viajeros se tradujo en la crónica de una realidad de contrastes, formada por la decepción, la imposibilidad y la situación precaria frente a las maravillas naturales y la fecundidad desperdiciada. Si en su relato y reconstrucción de la aventura de Rousset, en Sonora, Margo marca la intención de un francés por regenerar un territorio, las adversidades vencen a la fantasía. Asimismo, en el ensayo El exotismo y la ideología de la intervención francesa en México, la autora plantea su hipótesis de lectura. En el mundo geográfico del exotismo encontramos un territorio impreciso e infinito en el que las tierras y la imaginación se confunden, como en los mapas maravillosos que trazaron los primeros cartógrafos. Agrega, el exotismo compite con la realidad y la deforma en todas sus perspectivas. La autora en ese ensayo ofrece varios argumentos puntuales para revertir y cerrar en buena medida esa concepción del exotismo como motivo de los viajeros del siglo XIX. Se trata del momento en el que esos aparatos y herramientas pierden eficacia, es decir, se comienza a vislumbrar una realidad menos ilusionista, menos ficticia, cuando llega el momento en el que el acontecer histórico se articula con el proyecto y la figura de Juárez, con el triunfo liberal. Concluye, en México la República se restaura en 1867, fusilando en la figura de Maximiliano al gran fantoche del exotismo. Ahora bien, si ese exotismo disminuye como consecuencia del triunfo y aniquilación de la anarquía social durante los primeros 50 años de vida independiente, lo cierto es que Margo, como viajera y escritora en el siglo XXI, nos devuelve esa vocación por los relatos del viajero con un libro, Coronada de Moscas, un texto que plantea otro exotismo que se fascina y aterroriza por el encuentro con un mundo sin umbrales, situado entre lo horrendo y lo maravilloso, entre ríos navegables de crematorios públicos y civilizaciones ancestrales y a la vez modernas que se superponen. Margo viaja 3 veces a la India, país que le obsesiona y la deslumbra, por ser un territorio que oscila entre polos, sin franjas limítrofes, entre la inmundicia y el lujo, la pobreza y la riqueza. Se trata de viajes de una escritora en los que reproduce estampas y mosaicos de incrustaciones terribles y prodigiosas, como poemas de Baudelaire, en donde se capta el perfume como un almizcle de resinas óseas bajo árboles extraños, con aves prestigiosas al acecho y buitres malolientes. Se trata de una crónica de viajes que despliega una escritura por momentos rítmica, poética, otras veces prosaica y articulada, con lecturas e interlocutores distintos, bajo una mirada estupefacta y consternada, donde lo sagrado y lo profano se trastocan con una fluidez deslumbrante coronada de moscas. Las lavanderas de la India al lado del Ganges son, acaso, una muestra de ese ojo que ve a través de su texto,
pero también de fotografías en arroz de Ken Roizu, o bien los recuerdos de la infancia de Naipul, o pasajes de Octavio Paz y Graciliano Ramos. Dice Margo en compás: Galta no está aquí, me aguarda al final de la frase, me aguarda para desaparecer. Margo está aquí y nos dice: las aventuras de Veranasi, las lavanderas de Veranasi distribuyen la ropa recién lavada sobre las lajas de los muelles que bordean el Ganges. Cuando de mañana se baja rumbo al río, los retazos de tela coloreados adquieren la densidad de un cuadro de Matisse y, por qué no, de pasajes de este libro de la propia Margo. La crónica de viajes, en efecto, se ha forjado una vez más con la experiencia de una escritora que posee una mirada privilegiada, capaz de sumar hilos de otras lecturas, otras genealogías, para fabricar tejidos originales y que a su vez se pliegan sobre otros escritos. Con ella volvemos a corroborar que la lectura y la escritura son, en realidad, la emoción palpitante de un palimpsesto. Muchas gracias. Entonces le vamos a dar la palabra a Antonio Saborit, doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió letras inglesas e historia. Su especialidad es la historia cultural, autor de numerosos estudios sobre diversas comunidades letradas del México moderno. Fue curador de la primera exposición en México del artista Marius de Zayas y es traductor y editor de la obra escrita del mismo Zayas. Asimismo, traductor de autores diversos y es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1980 y director del Museo Nacional de Antropología desde el 2013 y amigo muy especial de aquí del Centro de Estudios. Gracias, Antonio. Gracias, Manuel. Muy buenos días. Apunté algo, Margo, para no hacerme bolas. En alguna parte, Margo afirma que un día quiso, para título de uno de sus libros, El texto y su sombra. El nombre lo sugirió la lectura de Roland Barthes, un autor imprescindible en el horizonte crítico de los tiempos del arduo arranque de editoriales como Joaquín Mortiz, Era, Siglo XXI, por mencionar solo 3 de las casas de Margo. El caso es que este título, El texto y la sombra, el texto y su sombra, hasta la fecha permanece intacto en el profundo cajón de las posibilidades, aunque no así creo la realidad de su contenido, pues de un tiempo para acá eso, la sombra de las obras, o bien la obra de las sombras que son sus autores, ocupan precisamente el centro de la escritura de Margo Glantz. ¿O será la lectura y su sombra? Eso ya no se sabe, si bien se aplica precisamente al ejercicio que esta mañana nos convoca. En los tiempos de la serie de los escritores frente al público, de las entrevistas de Manuel Carballo, a los que él mismo calificó como los protagonistas de la literatura mexicana del siglo pasado, en el tiempo del largo poema epitafio que en el verano de 1968 Salvador Novo compuso para él y los suyos en Adán desnudo, Margo Glantz se propuso tomar en serio los talveses artísticos en una comunidad de creadores absolutamente amorfa, revuelta, en movimiento perpetuo, osada, uno de cuyos rasgos distintivos parecía concentrado en el empleo del lenguaje. Sin embargo, junto a su interés en las páginas de Carlos Fuentes, Salvador Elizondo, José Emilio Pacheco, Julieta Campos, Sergio Fernández y José Agustín, a Margo Glantz también le incumbía la singularidad de la narrativa de un autor como Alfonso Reyes, como Julio Torri, como Nelly Campobello o Martín Luis Guzmán, cuya persona pública, la de Martín Luis Guzmán, atentaba diariamente en contra del interés más plantado en libros como El águila y la serpiente, La sombra del caudillo o Muertes históricas, todos ellos en las avaras reimpresiones de la casa Empresas Editoriales, o mejor dicho, en libros que poco tenían que ver con el ambicioso acabado editorial de Joaquín Díez Canedo, Vicente Rojo y Arnaldo Orfila.
Como la precoz Rosario Castellanos, apenas unos años mayor que Margo, nuestra Margo ensayó desde muy temprano en espacios como la revista de la Universidad de México, La Cultura en México, Suplemento de Siempre y la revista de Bellas Artes, sobre autores como Kafka, Artaud, Potocki, Poe, Mann, Quiroga, Bioy Casares, Borges. Su interés en la experiencia literaria en el sentido más amplio, así como su vocación por el desafío de la crítica y la historia, llevó a Margo a interrogar el desempeño de otros autores en un país no solo impopular, sino en buena medida desconocido, al estudiar sistemáticamente los testimonios de los viajeros extranjeros en el México del XIX. En la hora de la lucha vana contra la llamada cortina de nopal, la cual sugiero hacer a un lado por destacar lo que hicieron por diversificar el espacio público capitalino personas como Jorge Juan Crespo de la Serna, Luis Cardosa y Aragón, Anita Brenner, el propio Novo, Carolina Amor, incluso José Luis Cuevas, Jaime García Terrés, Ida Rodríguez Prampolini, Julio Scherer García, Salvador Elizondo, Juan Vicente Melo, Pedro Friedberg, Armando Colina y Víctor Acuña. En esa hora, Margo Glantz se perdió en la noche, como el último de los Leones de San Pablo en Vámonos con Pancho Villa, para estudiar y ensayar sobre autores como Guillermo Prieto, Manuel Paino, Cuéllar, Gamboa, en multitudinaria compañía de tres: Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y Sergio Pitol. Más fácil decirlo que hacerlo. En efecto, desde las primeras horas del siglo XX, Tablada, Jorge Enciso, Marius de Zayas, Diego Rivera, Saturnino Herrán, Genaro Estrada, Alfonso Reyes, el ya citado Novo y Miguel Covarrubias pusieron sobre la mesa de nuestra vanguardia las antigüedades mexicanas. Otra cosa era interesarse en las expresiones literarias en el México del XIX, cuando, aparte de la útil colección de escritores mexicanos que armó Antonio Castro Leal para la Casa Porrúa, era prácticamente cuesta arriba leer el XIX. Se dirá que ya Novo había nombrado La sombra de Fanny Calderón de la Barca en su diario público, la fabulosa cátedra de la que se desprendieron sus volúmenes sobre la vida en México entre 1934 y 1974. Sin embargo, el trabajo de Felipe Teixidor sobre Life in Mexico fue esencial en la valoración de su autora, su actualización y la sola posibilidad de una apropiación como la que practicó Novo. Por lo mismo, el interés de Margo Glantz por las letras de nuestra joven república, como en el caso de Boris Rosen, transitó hacia los 980 rumbo a las faenas por alentar la reedición de una serie de títulos olvidados de los autores mal conocidos del siglo XIX mexicano. Aún hoy, y a pesar de contar con las obras completas de Fernández de Lizardi, Ramírez, Paino, Zarco, Altamirano, Cuéllar, Sierra, Tablada, las letras del XIX representan un ejercicio de lectura más bien particular en el que los ensayos de Margo ocupan un lugar relevante. Así, remando contra la corriente, irremediablemente jalada por el pasado, y como termina el Gran Gatsby, Margo resbaló en la obra, el tiempo y los estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz. De nuevo, más fácil decirlo que hacerlo. En el pasado inmediato de Margo estaba el tránsito por un ejercicio de inmersión sin duda de gran desgaste, tanto por la crueldad de sus plazos como por su tema, a saber, la construcción de un ensayo biográfico sobre ella misma y los suyos, desgajado por entregas semanales para un diario. Me estoy refiriendo a las genealogías. A toro pasado, el asunto empezó, al parecer, en la elaboración de una cuidada antología de Sor Juana Inés, publicada en el 94, a la que siguieron una serie de estudios como Sor Juana Inés de la Cruz, Agiografía o Autobiografía, Sor Juana Inés de la Cruz, Saberes y Placeres, Sor Juana Inés de la Cruz y sus contemporáneos, Sor Juana, la comparación y la hipérbole. Harto resultona salió la Jerónima, a juzgar por los numerosos estudios que le dedicó Margo,
casi tan copiosos como sus cátedras y participaciones en círculos de estudio, e incluso a juzgar por las periódicas reuniones en su casa en Coyoacán, en las cuales me limité a intercalar silencios durante los intercambios teológicos entre Elías Ginés de Trabulce y Fray Bartolomé de Monsiváis. Las genealogías acusa el mismo aliento de la mejor cuerda ensayística de Margo. Me refiero a la prosa crítica, descriptiva, biográfica, narrativa, analítica, evocativa, histórica, que si bien se empezó a permitir desde el inicio de su carrera pública, es muy notable en lo que va de este siglo, pero no tan rápido. Los capítulos de las genealogías que ahora al releerlas me parecen también una ampliada y personalísima versión de la serie de autobiografías precoces que lanzó Rafael Jiménez Siles por medio de sus empresas editoriales en los 960, los capítulos de las genealogías, decía, aparecieron en un novísimo 1+1, semana a semana, a lo largo de uno de los años centrales del periodo presidencial de José López Portillo. En sus páginas es ella misma en su propio tiempo, tal como aparece en Onda y Escritura en México, como en Y por mirarlo todo nada veía. Descubre un oído atento y fino para recuperar el habla de los suyos, en particular la de su padre, Jacobo Glanz. Construye un mundo densamente habitado por la literatura, con pesadas atmósferas rurales, y al que todo el tiempo dan sentido tanto las obras como la historia de las obras, como la vida de los autores. Las genealogías ofrece infinidad de variaciones de sus primeros autorretratos. Los primeros, insisto, que Margo osó ensayar, una autora más bien hecha en la reserva, proclive a la discreción, al ocultamiento académico, a la distancia, a la evasión incluso. Pero a la vez es posible constatar aquí el rastro de un estilo al que llegó desde bien temprano, como se puede apreciar en este viejo medallón que bien podría formar parte de Por breve herida. La cito. Fue en Perugia, ciudad romántica por la que pululan los extranjeros, donde conocí a Salvador Elizondo. Su hobby era recorrer tumbas etruscas y hacer calcas vaciando ámbar derretido sobre patitas de mosca. Luego corría tras las perras y llegaba a Roma, vía del Babuino 87, interno 5, pequeño inmueble relleno de zapatos, sacos de tweed y corbatas venecianas. También lo vi en París. Allí se entretenía haciendo estudios de cine y a veces hilaba largas conferencias sobre James Joyce. En México pintaba como Picasso y escribía como Rulfo. De eso ya hace tiempo. Hoy Elizondo escribe como Elizondo. Hasta ahí la cita. A estas alturas ignoro las veces que Margo ha evocado el mismo viaje. Por ejemplo, el que hizo con su amiga Liva a Múnich en 1953. ¿Pocas? Muchas veces, no importa. El primer asedio lo confió a las páginas del 1+1, donde desgajó e improvisó sus genealogías, confiada en que sus revelaciones resbalarían de la memoria de sus 25 lectores un día después con el nuevo periódico. En 1981 reunió este material en un libro cuya portada ilustró Antonio Martorell y el cual recuperó el título de la serie, Las genealogías. De ahí que en adelante a veces se le lea algo así entre los párrafos de Margo, como ya lo he relatado de distinta manera en mi libro Las genealogías. Pero en realidad, me pregunto, ¿lo relató de distinta manera? Entre verso y verso sacaba muelas, escribe Margo en Las genealogías, pues desde 37 se había recibido de dentista. Se refiere a Jacobo, su padre, en el capítulo 40 del libro. Sigue la cita. Tenía su consultorio en la calle del Seminario 10 y había comprado un local que pertenecía al doctor Olivensky, quien se fue a Israel y murió ahí. Era un hermoso local con 3 cuartos, una sala de espera, un laboratorio y el consultorio propiamente dicho. Una viñeta muy semejante a esta la encontré hace algunos años en las fabulosas memorias de Pedro Friedberg, pero disculparán que no me distraiga con otros consultorios. La obsesión por este espacio se despliega a lo largo de las páginas Por breve herida, uno de cuyos temas son los dientes, en efecto, o mejor dicho, la sombra de los dientes,
desde la Berenice de Edgar Allan Poe hasta los lienzos de Francis Bacon, pero sobre todo las salas de espera de los médicos que han atendido a nuestra querida Margo. ¿Existe otro espacio que el de la sala de esperas del dentista? Me pregunto al llegar aquí. Tal vez no, me sugiere Margo, al menos no en el espacio de lo simbólico, de la representación de lo real, como imagen de la escritura. Ahí, en su cuenco, es donde la literatura se realiza como la mejor herramienta para dejar registro de la experiencia humana, desde luego, como sugería Stephen Greenblatt. Pero también ahí, en los intersticios de la escritura, yo también me acuerdo que Margo insiste en proponer a la literatura como la herramienta más aguda para interrogar el sentido de la vida en sus esguinces y naufragios, incluso en las manifestaciones de su inexplicable saña. Muchas felicidades, Margo. Muchas gracias, Antonio. Y damos la palabra ahora a Ana Negri. Trabajó como editora y coordinadora de la colección Cartografías, coeditada por Conaculta y editorial Almadía. Fue profesora de español en McGill University y en la tesis de doctorado que escribió para obtener el título de dicha universidad, explora las posibilidades de la edición como práctica creativa a partir de los casos de Sergio Pitol y de Ricardo Piglia. Fue becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA, lo que le permitió terminar su primera novela, misma que será publicada este año por la editorial Antílope. Muchas gracias, Margo, por tu generosidad y por la invitación. Seré breve. El año pasado, la editorial Sexto Piso me ofrecía llevar a cabo una propuesta editorial para un libro de ensayos de Margo Glantz. Acepté honrada la posibilidad de trabajar con una autora a cuyos ensayos había recurrido tantas veces durante mis estudios para encontrar vías de acceso a la obra de Sor Juana y cuya primera novela, Las genealogías, me había hecho repensar mi propia situación como hija de exiliados. Con miras al futuro libro, me sumergí en la lectura de distintos volúmenes preexistentes de ensayos, así como textos sueltos publicados en revistas y otros tantos pronunciados por Margo en presentaciones o premios. Acompañada de día y de noche por la escritura de Margo, sus textos adquirieron el espesor de una compleja urdimbre de lecturas y reflexiones sutilmente entramadas. Marguerite Duras era vinculada por el trazo de la pluma glanciana a la Malinche a través de un acto común de cesión de la voz propia. En el caso de Duras, la cesión priorizaba la voz de sus personajes. La Malinche, por su parte, había cedido el espacio de resonancia de su propia voz, es decir, su cuerpo, para emitir las voces náhuatl, mayas y posteriormente españolas que participaron en la conquista de México. A su vez, Margo enlaza la Malinche con Elena Garro, Rosario Castellanos y Elena Poniatowska en su ensayo Las hijas de la Malinche, donde también problematiza la exclusiva descendencia masculina planteada por Octavio Paz en Los hijos de la Malinche. Ese mismo tema de culpa, responsabilidades y descendencias le permite establecer a Margo otro puente, esta vez hacia Juan Rulfo, en su ensayo Los hijos de Pedro Páramo. En ese texto, nuestra homenajeada, celebrada, desentrama las paternidades colectivas, confusas y anónimas representadas en la novela, así como las maternidades fallidas o universales de madres que son también padres. Señala Margo: es evidente que Pedro Páramo tuvo hijos, quizá muchos más que la Malinche, y sin embargo nadie nos ha otorgado esa paternidad. Nadie nos conoce como los hijos de Pedro Páramo, aunque lo mereceríamos, y mucho menos se conoce a quienes pudiéramos ser sus hijas. ¿Pero tuvo hijas Pedro Páramo? Hasta aquí, Margo. El denso tejido que conforman los ensayos de Margo Glantz hacía imposible realizar cortes para las secciones del libro sin incurrir en una violencia innecesaria en contra de ese corpus textual tan amorosamente ensamblado. Se trataba, más bien, de buscar no ya el lugar del corte, sino los pliegues de la obra ensayística de Margo. De ese modo, podría sugerir una lectura de los ensayos de Margo y evocar,
en la separación de las secciones, las zonas de transición entre un grupo y otro de textos. Así comencé a rastrear las obsesiones, alusiones frecuentes en los textos, figuras e imágenes recurrentes. En una primera aproximación consideré 3 posibles secciones. Una dedicada a ensayos sobre escritores y escritoras rebeldes o marginales. Hay una variedad riquísima de personas y personajes que cumplen con ese perfil, desde la Malinche, Segismundo o la mismísima monja Jerónima, hasta Casanova, Madame Bovary o Grotowski. Otra sección podía ser de ensayos acerca de textos escritos por mujeres. El problema con esa sección era establecer un criterio para considerar un ensayo en esta sección y no en la primera. Por dar un ejemplo, ¿valdría la pena colocar en esta segunda sección el ensayo Vigencia de Nelly Campobello? Ese ensayo en el que Margo da cuenta de la particularidad de la mirada de Campobello, de la forma en que la escritora y coreógrafa reelaboró la figura de un héroe de la Revolución como Pancho Villa, al que el oficialismo quería rígido e inflexible para pensarlo como compasivo y de lágrima fácil. Y por si fuera poco, un texto en el que Margo hace énfasis en la posible censura por parte de Martín Luis Guzmán a uno de los textos de Campobello por su erotismo explícito. Cito a Margo: la figura de una jovencita abriendo las piernas, montada literalmente sobre el cadáver de un joven alguna vez muy atractivo, es demasiado atrevida, violenta los estereotipos de un código social de comportamiento donde la división estricta entre lo femenino y lo masculino, la idea misma de virilidad, pretende someterse a una legislación estricta que borre de raíz la profunda alteración sufrida a causa de la revolución. Además, el quiebre de sentido tranquiliza porque transfiere a una mujer joven el despertar sexual de la narradora, una niña. Hasta aquí Marco. Consideré que no había por qué crear esa división que volvía a imponer una separación artificial en la obra ensayística, que así como se nutre de lecturas y experiencias nuevas, también se retroalimenta del trabajo sobre un mismo tema desde distintas perspectivas y registros. En otras palabras, los ensayos de Margo Glantz han abierto cauces por donde autores, obras y tradiciones se intersecan y dialogan. Ensayos que, a modo de venas y arterias, trazan el intrincado recorrido de una escritura siempre dispuesta a nuevas reflexiones, borrones y desvíos. Para no herir ese organismo que por sí misma y a través de los años había ido articulando la autora, decidí concentrarme en la tercera sección que tenía prevista, ensayos que giraran alrededor del tema del cuerpo. Volví a la lectura con esa idea en mente y así comprendí que de una u otra manera ese era el asunto alrededor del cual orbitaban la mayoría de los ensayos de Margo. Incluso la rebeldía o la marginalidad que me habían atraído tanto implicaban en algún punto el cuerpo del autor, su representación o la de sus personajes. La relevancia del cuerpo en la obra de Margo no es ninguna novedad y en cuanto a los ensayos, de hecho, varias compilaciones reconocen esa importancia. Sin embargo, dadas las múltiples aproximaciones que el tema permite y considerando que una obra se potencia o se descarga según las que están a su lado, como señala uno de los personajes creados por Sergio Pitol, entrañable amigo de Margo, decidí usar el tema del cuerpo para el volumen completo. Pronto entendí que se trataba de una iniciativa afortunada, pues los textos mismos iban colocándose más cerca de unos que de otros, hasta configurar no ya secciones, sino sistemas que daban cuenta, por un lado, del modo en que cada una de esas entidades abiertas funcionaba, y por otro, del cuerpo que resultaba de la interacción de todas ellas. Al final se establecieron 4 sistemas. El primero, titulado El cuerpo en palabras, reúne algunos ensayos en los que Margo ha fijado la mirada en el cuerpo o en partes específicas del cuerpo como detonadores de conflictos o relaciones particulares. Este sistema, y con él el libro entero, se inicia con el jeroglífico del sentimiento, un texto tan erudito como delicado, en el cual Margo Glantz, a través de la poesía de Sor Juana, resalta la posibilidad del corazón de ser a un tiempo órgano sensible y escritura. En ese mismo sistema aparece el ensayo Vigencia de Nelly Campobello, del que hablé antes, y algunos otros menos conocidos como Grotowski y Stanislavski,
en el cual la autora explora las semejanzas entre dos métodos teatrales aparentemente opuestos y que sin embargo comparten la idea del actor como centro del teatro. El segundo sistema, con título tentativo del cuerpo como cuerpo, está formado por ensayos en que Margo expone las distintas formas en que es posible investir un cuerpo. Aquí aparecen ensayos como De pie sobre la literatura mexicana, en el que Margo traza un recorrido por la literatura mexicana, destacando el calzado como detonador de deseos, elemento para la estratificación social y reflejo de ideologías. También se encuentran en este grupo los dos ensayos mencionados anteriormente, Los hijos de Pedro Páramo y Las hijas de la Malinche, pues en ambos se plantean discursos que invisten y determinan a los cuerpos que los sostienen. El tercer sistema presenta un conjunto de reconocidos ensayos glancianos como Secretos, Kawabata, Las bellas durmientes o Mirando a través del ojo de Bataille, que indaga en distintas formas del erotismo en la literatura. Se encuentra también aquí un ensayo sobre la guaracha del macho Camacho del escritor boricua Luis Rafael Sánchez, que no ha sido recopilado en libros anteriormente y en donde la lectura de Margo destaca la abundancia carnavalesca que prevalece en el texto. Cito a Margo: parecería que en esa celebración y detracción del bajo vientre, la isla, Puerto Rico, se convirtiera en una inmensa máquina movilizada por las conductas copulativas y la producción de detritus, apuntalada para redimirse, sin embargo, en una feroz e incontenible vitalidad. Al final, el sistema que cierra el libro, titulado Heridas y fracturas, reúne aquellos textos en los que la autora revisa episodios terribles o crueles de la literatura o de la vida de escritores. Desde ahí plantea lo que sucede cuando un cuerpo es despojado de su propio texto, como lo hace en Loado sea nadie, al hablar de Celan y el anonimato en que vivió durante prácticamente toda su vida, y en el ensayo sobre los sonámbulos de Hermann Broch. También a este sistema pertenece el texto que dará nombre al libro, Cuerpo contra Cuerpo. En este ensayo sobre Don Quijote, Margot Glantz explicita, como en ningún otro, si bien en todos puede intuirse en mayor o menor medida, la relación indisociable que existe entre cuerpo y escritura a través del rastreo que hace de los múltiples escarnios y golpizas que padecen los personajes en la novela. Muchos otros ensayos que no mencioné aquí forman parte de este libro, textos recuperados de sus primeras publicaciones, otros que no habían sido publicados antes en el libro y ensayos conocidos que en su nuevo ordenamiento adquieren distintas lecturas. Por último, me gustaría terminar con una cita de Margot tomada de Cuerpo contra Cuerpo. Al hablar de los libros que lee Don Quijote y del lugar que estos tienen en la novela, Margot señala: los libros tienen, pues, cuerpo, reitero, tanto como el de los seres humanos. Los libros incorporan en sus páginas la densidad de lo real o de lo que se pretende que es la realidad. Una realidad que, trasladada del cuerpo de los libros a los cuerpos de los personajes que los han leído, se volverá cuerpo de su cuerpo. Muchas gracias.